Bueno, hablamos de fútbol, ya comentamos algo de esta Suárez manía, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Indagar un poco a qué responde, qué nos pasa a los uruguayos con el fútbol, a los uruguayos y a las uruguayas. Uruguayos y uruguayas, Diga. muy bien, Cami, muy bien, ahora que está en pleno desarrollo el fútbol femenino, por lo menos se está apostando a ello. Un país futbolero. Sin duda. Un país futbolero de profundas raíces que se meten allí en el fondo de nuestra historia, de los siglos anteriores. Y vamos a hablar con el sociólogo y ensayista Felipe Arocena, que ha trabajado en el tema del fútbol, ha publicado en torno a este tema. Él se dedica a la sociología de la cultura y a la sociología del desarrollo, es profesor titular grado 5 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Ya estamos en línea con él. Bienvenido, Arocena, ¿cómo anda? Muy bien, buenos días. Una mañana realmente preciosa, como ustedes han dicho. Una mañana para disfrutar, como fue este fin de semana, como fue el marco en el cual se produjo la llegada de Luis Suárez, que sin duda, Arocena, marcó un hito de los últimos años, ¿no? Sí, el tiempo además ayer acompañó, efectivamente, fue un día precioso, la Rambla se llenó de gente, y sí, bueno, ¿qué significa esta vuelta de Luis Suárez, no? Es interesante preguntarnos qué es lo que mueve, cómo la interpretamos, y bueno, algunas ideas para dialogar con ustedes. ¿Cómo la está viendo? La primera idea yo creo que tiene que ver con algo que es obvio, ¿no? Que es evidente, que es la pasión por el fútbol que caracteriza al pueblo uruguayo, como ustedes mencionaron. Nuestra identidad como país está fuertemente ligada al fútbol. Asistimos a partidos de fútbol en un porcentaje altísimo, se practica el fútbol en todos los niveles de la sociedad, amateur, profesional, infantil, y el fútbol en buena medida podemos resumir que es lo más importante para los uruguayos de las cosas menos importantes. Naturalmente que lo más importante es la familia, el trabajo, la salud, pero cuando salimos de esas cosas tan relevantes, entre las cosas menos importantes, incluso más importante que la política, está el fútbol. Sí, un 44% contra un 40% de algunas cifras que han publicado. Ahí va, exactamente. Esto es información de un libro que hemos publicado hace unos años con un grupo de colegas de investigadores. El título del libro se llama ¿Qué significa el fútbol para la sociedad uruguaya? Entonces lo primero es eso, el recibimiento, la manifestación de ayer de la población uruguaya es entonces el reflejo de esa pasión, esa identidad del fútbol y la importancia que le damos al fútbol. Una segunda idea que me parece interesante tener presente tiene que ver con cómo nos ve el resto del mundo a nosotros como país. Y creo que el principal embajador de Uruguay es efectivamente el fútbol. Es decir, el mundo nos conoce, nos ubica en el mapa por lo que Uruguay es a nivel de fútbol. Mucho más importante para nuestra visibilidad en el mundo que la propia democracia, que tenemos una tradición importante democrática, más que nuestra carne, más que nuestras playas, lo que nos hace visibles en el mundo es el fútbol. Y esta venida de Suárez aumenta esa visibilidad notoriamente. Notoriamente como país, del Club Nacional de Fútbol en particular y del fútbol uruguayo en general. Claro. Una tercera idea tiene que ver con el símbolo que es Suárez. Y esto hay que asociarlo con el símbolo de la selección nacional y sus referentes. Yo creo que Suárez, más que un símbolo de nacional, es un símbolo nacional por pertenecer a la selección uruguaya de fútbol. Como que trasciende al propio Club Nacional de Fútbol. Exactamente. Si hay algo que genera consenso, orgullo, mancomunidad entre los uruguayos, es la selección nacional de fútbol. Sobre todo la de la era Tavares. Y esto creo que hay que reconocérselo al
al maestro. Porque los referentes de esta nueva, o de la última selección, efectivamente generaron una empatía muy fuerte con el público, han sido considerados modelos por los niños, son los héroes, y Suárez es eso, ¿no? Genera ese consenso porque más que perteneciente a un club, es parte de la selección. Por eso hemos visto, que a mí me ha sorprendido, seguramente a todos los escuchas los ha sorprendido, ver a fanáticos de Peñarol y a recibir a Suárez, ¿no? Diciendo, para mí Suárez es más que nacional, Suárez es del país, es de todos, ¿no? Y eso es un excelente mensaje, ¿no? El poder trascender la pasión particular por un fútbol, por un cuadro, perdón, y reconocer que Suárez es de todos, ¿no? Eso es muy significativo, me parece, ¿no? Sin duda, sin duda. Arocena, ¿el fútbol tiene la capacidad, o por lo menos en nuestro país, de cohesionar a la sociedad o la divide? Bueno, claramente el mayor aglutinador como símbolo es la selección nacional. Yo creo que está al nivel, diría, del prócer, ¿no? Al nivel de Artigas. Es un símbolo que nadie discute, que genera una identidad muy fuerte y genera efectivamente, como tú decís, un aglutinador, un símbolo de mancomunidad, de consenso, de adhesión y de orgullo, ¿no? Ahí hay una unidad fuertísima en torno a la selección uruguaya de fútbol, por supuesto que sí. Que además tuvo dos efectos, porque señalan que las 3/4 partes de la población, el 74%, siente que la selección lo representa. Y eso lo vincula mucho con los niños, que inspiran, y que también acercó a las mujeres al fútbol, ¿no? Absolutamente. Bueno, el fútbol femenino en Uruguay está explotando, ¿no? Sí. Todavía tiene mucho por recorrer, pero realmente en los últimos 10 años ha dado un salto muy, muy fuerte. Hay muchas mujeres que están practicando fútbol a nivel profesional y sobre todo a nivel amateur. Hay ligas de fútbol femenino muy importantes. Las empresas que alquilan canchas de fútbol dan cuenta de cómo las mujeres están alquilando y practicando fútbol. Y esto tiene también una parte de la raíz en lo que ha generado efectivamente esa selección de Tabárez, las características de sus jugadores, la cultura que transmiten. Ustedes vieron que los jugadores fueron elegidos con bastante cuidado de cómo se expresan públicamente, de qué perfil público tienen, ¿no? Es decir, hay todo un cuidado vinculado a quiénes son los jugadores que van a integrar la selección uruguaya de fútbol. Solamente el talento no alcanza para ser parte de este proceso. Tiene que haber también un perfil particular, cierto nivel cultural, cierto tipo de personalidad que se encuadre en este nuevo perfil de jugador de la selección uruguaya de fútbol. Claro. Ahora, Arocena, vinculando más a los factores hacia la sociedad, ¿no? ¿Por qué el fútbol genera esto, no? ¿O qué hay detrás? ¿Es por el deporte en sí? ¿Es por esta adhesión que decía de elementos compartidos, de valores? ¿A qué responde? Bueno, eso es una pregunta difícil, interesante y larga de contestar. No se puede responder rápidamente, pero claramente está vinculado a una historia de éxitos de la selección nacional. Está vinculado a una historia en donde Uruguay fue potencia futbolística tempranamente. Recordemos que Uruguay ganó las Olimpiadas del 24, las Olimpiadas de 1928, luego vino el Mundial de 1930, también lo volvió a ganar, dejó de participar en los próximos mundiales, algunos no se hicieron por la Segunda Guerra Mundial, se presentó en el 50 y volvió a ganar. Quiere decir que en 4 campeonatos mundiales, porque las 2 Olimpiadas eran los campeonatos mundiales, en los cuales Uruguay participó, ganó los 4 seguidos invicto. Entonces, eso es algo, es un capital, una historia que yo creo que ningún otro país lo tiene, ni siquiera Argentina. Y eso yo creo que es el inicio de esa vinculación de que el Uruguay y el fútbol son
prácticamente una uña y carne, son una identidad extremadamente fuerte, que además generó la idea de que Uruguay puede ser exitoso, tan pequeño pero puede ser exitoso, ¿no? Recordemos que estamos hablando de principios del siglo XX, donde todavía la identidad del país se estaba forjando, donde el símbolo de Artigas se estaba forjando a principios del siglo XX. Entonces, en relación a esa pregunta, lo primero es una historia de éxitos muy, muy marcados, muy fuertes, y que después se fueron con algunos pantallazos reproduciendo a lo largo de los años siguientes. Claro. Arocena, usted ha hecho su aporte desde la academia, otros lo han hecho también, Florencia Facio, entre otros, pero ¿cree que falta más aporte de la academia al fútbol? Sí, efectivamente falta, no solamente en Uruguay, a nivel de América del Sur, yo diría que también falta. En general, quienes se han encargado de escribir sobre el fútbol no fueron académicos, fueron más bien, sobre todo, periodistas o novelistas, caso de Galeano, o caso de otros periodistas muy notorios que han escrito muy bien sobre el fútbol, pero desde la academia esto empieza, yo diría, hace una década, 15 años, liderando este proceso estuvieron Argentina y Brasil. En Argentina hay ya una acumulación sobre estudios académicos del fútbol liderados por un sociólogo llamado Pablo Alabarces, y bueno, eso se va desarrollando. Hay grupos de estudio en Uruguay, en el ISEF, que se dedican sistemáticamente a estudiar el fútbol desde la academia, y creo que hemos aportado cosas interesantes desde la propia academia. Sí, señor. Bueno, le agradecemos al sociólogo y ensayista Felipe Arocena por estos minutos. No le preguntamos si era bolso, no interesaba el tema, pero sospechamos que sí. Una idea breve más que trato de decir. Creo que un cuarto punto importante es el impacto que va a tener la llegada de Suárez sobre el fútbol local, ¿no? Y yo creo que va a ser grande en varios niveles. Va a ser importante en cuanto a toda los medios de comunicación, la infraestructura comunicativa, la organización de los espectáculos que esto va a generar, porque se han contratado empresas importantes en este aspecto, que sí que en el aspecto del espectáculo va a tener un impacto muy positivo. En el aspecto de espectadores también, claramente va a haber un aumento de espectadores en los partidos donde participe Suárez. Y finalmente, espero, esto es más relativo, puede tener un impacto importante en cuanto a la calidad de la liga uruguaya, que es la liga, sabemos, comparativamente en América del Sur, pobre en la calidad y poco competitiva. Sí. Ojalá. Bueno, muy bien. Completo entonces, muchas gracias Felipe Arocena. Bueno, un saludo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Gracias a los dos, hasta luego, chao. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Gracias a los dos, hasta luego, chao. Gracias. Un abrazo.